el Museo de la Computadora en Silicon Valley. La tomé en el 2022 cuando estuve por allá. Miren, miren cómo una foto transmite mucho y habla por sí sola, ¿no? El AutoCAD nace en el 1986. Está en un museo actualmente, ¿sí? Sin embargo, actualmente seguimos trabajando con AutoCAD y esa es la realidad de nuestra industria, ¿sí? Y nosotros tenemos que saber la realidad para poder mejor em, hacer una mejor gestión de nuestros proyectos, ¿sí? Y en particular, una mejor gestión de la información, que es tema de este webinar. Entonces, acá podemos hablar de algunos paradigmas, ¿no? Porque antes de 1986 no había AutoCAD claramente. Los planos se hacían manualmente, un trazo, ¿verdad? En un plano. Lo que cambia con el AutoCAD es un trazo digital. Eso es lo que cambia, eso es un cambio de paradigma, se puede decir, porque estamos digitalizando un proceso. ¿Ok? Am, el BIM también genera otro cambio de paradigma porque a diferencia de esa transformación que se dio de los planos al AutoCAD, y estas líneas digitales, la gran diferencia es la metadata con la que trabajan estos modelos digitales, ¿sí? Es decir, el trazo ya no se convierte en un trazo, se convierte en un volumen, pero el volumen no es una caja vacía, el volumen tiene metadata, lo que es decir, lo que es igual a decir que tiene información, ¿sí? Entonces, es el modelo como una base de datos del proyecto, ¿sí? O cantidad de bases de datos para un proyecto, ¿sí? Ese es el cambio de paradigma que estamos viviendo actualmente. Eso sumado claramente a la cantidad de información que manejan los proyectos actualmente, ¿sí? Cantidad de información y sistemas, ¿no? Acá, por ejemplo, les pongo los sistemas, esto para dar un ejemplo de lo que es edificaciones hoy en día. No es solamente arquitectura, estructuras, también tiene, por ejemplo, el modelo de acero. También el MEP no es solo MEP mecánica, sanitarias y eléctricas, sino también tiene gas, tiene tubería contra incendio. Se dan cuenta que la cantidad de sistemas es cada vez mayor. No creo que eso se detenga. En otras industrias, esto les hablo de edificaciones, pero en otras industrias incluso podríamos ver muchísimo más sistemas, ¿sí? Y sin mencionar la parte de operación y mantenimiento de los activos, ¿sí? Que es decir, más sensorización, más información. Lo vemos en el mundo minero, por ejemplo. Entonces, estamos al tanto de esto, ¿sí? Esta es un poco la introducción. Quería también traerles un paralelo de lo que está ocurriendo hoy en día y cómo nos va a afectar, ¿sí? Entonces, hoy en día también en software hay cambios de paradigma. Pasamos de un software haciendo código en la computadora, ¿sí? A un 2.0, que es un cambio de paradigma, a hacer redes neuronales. Esto es aprendizaje de máquina, o en inglés machine learning, ¿sí? Esto que ven acá es reconocimiento de imágenes, es algo muy particular del machine learning. Pero hoy en día tal vez el 1.0 y el 2.0 no lo veíamos, era sin duda otra industria, pero algo que vemos hoy en día 100%, porque se ha masificado muchísimo, son estos LLMs, ¿verdad? Que lo tiene todo el mundo en sus celulares, lo tenemos a demanda, ¿sí? Gratis hasta cierto punto y después con pago, ¿no? Pero son estos chats, tal vez el nombre técnico es LLM, ¿sí? Y ese es un nuevo paradigma también, actualmente lo estamos viviendo, ¿sí? Entonces, cuando veía esta presentación de Andrew Carpathy, les sugiero que lo sigan si es que les interesa estos temas, em, no, pensaba en nuestra industria, en que también tenemos cambios de paradigma. Y así como se ve en la industria del software, que el 3.0 está tomando más acogida, lo mismo podemos hacer el paralelo con nuestra industria,
con el BIM, las bases de datos, ¿sí? Y el enfoque en sistemas, ¿ok? Entonces, bueno, esto es para que más o menos darle nombre a estas LLMs que conocen. OpenAI es el más conocido. Acá ven el tráfico o los queries, que son las consultas que les hacemos, ¿no? A estos modelos de inteligencia, ¿sí? Ok. Entonces, volviendo a la ISO, esta es una imagen de ISO parte uno que habla de conceptos y principios y te habla de etapas, ¿sí? La etapa uno, bueno, podemos coincidir o no, pero más o menos voy a hacer un repaso para explicarles qué es lo que hay y lo que me parece relevante, ¿sí? Primero la etapa uno que dice estándares nacionales, es decir, no hay tanta estandarización, no hay ISO, en una etapa uno no hay ISO, esto es lo que nos dice. Em, sí, y hay, bueno, a nivel de la capa tecnológica hay archivos, modelos, contenedores de información, ¿sí? A nivel de capa de información tenemos data no estructurada y por ahí hay algunas huellas o vestigios de data estructurada a manera de Excel, por ahí data aislada, ¿sí? Lo que nos dice acá, por ejemplo, es el paso a la etapa 2. La etapa 2 ya es hablar de la ISO 19650, parte 1.2, ¿sí? Donde nos dice a nivel de capa de información que tenemos modelos de información integrado. Eso es relevante, ¿no? Eso es BIM. En otras palabras, no podemos hablar de la ISO 19650 sin hablar del BIM y viceversa, ¿ok? Am, Luego tenemos las capas del negocio. Acá dice creciente beneficio por procesos existentes, ¿sí? Pero lo que quiere transmitir es que es la captura de los procesos del negocio, de menos a más, de etapa uno, etapa 2 a 3 en adelante. Captamos es decir, entendemos nuestro negocio y lo aterrizamos en procesos, ¿sí? Porque un poco adelantando lo que vamos a ver después de principios, un poco la mentalidad que creo que lo mencioné es este enfoque en sistemas. Y el sistema no es otra cosa que el conjunto de procesos, cómo se engranan, cómo conectan los engranajes, ¿sí? Por eso es tan relevante esta ISO, por eso me gusta esta ISO en realidad y creo en su aplicabilidad. Pero también creo que es relativamente compleja en el sentido de que si la lees la primera vez no te hace mucho sentido. Uno espera leerla y que te dé el cómo hacerlo inmediatamente. No es así. Te da más que todo principios y te dice, bueno, explora por acá, mejor, no vayas por ahí, ¿sí? Tiene el enfoque colaborativo, por ejemplo, entre otras cosas. Así que eso es uno de los mensajes que les quiero eh, dar ahora y adelantar probablemente. Y en etapa 3, que es lo que viene según la ISO, esto es 2018, ¿no? Esta publicación es del 2018, pero mira que ya tiene una capa tecnológica y ya pensaba en estas consultas. Las consultas son las queries, los queries que les hacemos a los modelos de inteligencia que les habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Y por otro lado tiene también bases de datos, ¿sí? Es decir, gestionamos más información a nivel de datos. Eso es. Ok, y por otro lado, no menor, el creciente beneficio por la colaboración, ¿sí? Del trabajo aislado que conocemos al trabajo colaborativo. Y por eso esta ISO también fomenta el trabajo colaborativo, ¿sí? Ok, entonces pasamos a los lineamientos y principios de la ISO. Primero, el título. El título nos dice, nos transmite, ¿verdad? Bastante. Lo he traducido por acá también para que vean. Es la organización y digitalización de la información en obras de edificación e ingeniería civil, incluyendo modelamiento de información para la construcción, ¿sí? Es decir, no se aleja del BIM. Todo lo contrario, es hablar del BIM también, ¿sí? Pero con procesos, con metodología, con sistemas, ¿sí? Gestión de la información utilizando BIM, parte uno, conceptos y principios. Y por otro lado, la etapa 2 o la parte 2 es la etapa de entrega de los activos. Eso es
Lo que quiere decir la ISO 19650, parte uno, conceptos y principios, y parte 2, que es la entrega de los activos. El activo es un término que de repente no está muy fomentado eh, en nuestra industria a nivel nacional, pero debe entenderse como que, primero, la ISO es para muchos involucrados, ¿sí? Porque eh, un proyecto tiene muchos involucrados. Vamos a ver, por ejemplo, con el caso de la Videna. Por ejemplo, el cliente, Lima 2019, y tiene paquetes de trabajo. Por ejemplo, la Videna fue un paquete que lo tomó el contratista general COSAPI, ¿sí? Después han habido otros paquetes de trabajo, nos vamos a centrar en el paquete de la Videna, ¿sí? Que tuvo como contratista general COSAPI, como cliente Lima 2019 y también tuvo una PMO. Entonces, hablar de activos hace sentido en ese contexto, en el contexto de que uno como cliente hace un proyecto y después hace un proyecto em, repetidas veces, ¿no? No lo hace solo una vez y ahí muere, ¿no? Como muchas veces lo vemos de manera lineal. Cuando hablamos de gestión de información, esto está orientado a la información, a los datos, nuevamente. Por eso hacía bastante énfasis en datos, bases de datos, ¿sí? Y por eso la parte cíclica, ¿sí? Y de ahí el tema de los activos, porque está orientado al cliente. El cliente es que el más interesado en que el proyecto se termine, porque cuando se termina se convierte en un activo, ¿sí? Ok, entonces, bueno, hablando de los títulos un poco, y lo que vamos a encontrar, el primero, conceptos y principios, y el segundo, los procesos, ¿sí? La ISO te da 40 procesos agrupados en 8 actividades. Claramente no vamos a poder abordar todos por el tiempo, pero sí me gustaría rescatar algunas cosas. Vamos a ver primero las palabras clave, ¿sí? Para poder entenderlo, porque al inicio es así, no se entiende a la primera. Hay barrera primero del idioma, ¿sí? El idioma me refiero en la traducción, no se traduce muy bien. Segundo, hay una barrera de que las cosas son, como es una ISO y de alcance internacional, los términos se tratan de poner muy generales para que lo entienda todo el mundo, ¿no? Pero eso también trae algunas barreras de terminología. Y por otro lado está la barrera bueno, no, diría que esas dos barreras son las más importantes, ¿no? Entonces, las palabras clave que tenemos que entender son el BEP o el plan de ejecución BIM. El CDE como el ambiente común de datos, este sí es una herramienta de tecnología. En el punto de herramientas ahí les voy a mostrar también qué es un CDE. em, ¿Ok? Después tenemos oír, air, eir, peer. Parece un trabalengua, ¿sí? Pero quiero mostrárselo de esta manera. El oír son los requerimientos de información de la organización, es decir, conocer el negocio. ¿Sí? Está orientado a que el cliente conozca su negocio y pueda transmitir mejor esta necesidad a un constructor. ¿Sí? El AIR, por otro lado, transmite la necesidad de la información, pero del activo, es decir, cuando el proyecto termina y empieza a operar. ¿Sí? El EIR entonces, el PIR es el requerimiento de información del proyecto y todo esto genera un requerimiento de información del proyecto, del requerimiento de intercambio de información. Estos tres generan los requerimientos de intercambio de información. Esto es lo que voy a enviar a la contratista, ¿sí? Para que empiece la producción de información, empiece la ingeniería propiamente. Entonces, esto es el cliente. ¿Sí? En el contexto de un CDE, todo ocurre dentro de un CDE, por ejemplo. am, ¿Sí? Y después tenemos la contratista. En realidad es la contratista general, ¿no? La que va a tomar la responsabilidad y asumir todos los riesgos. Em, y elabora un PREVEP. El PREVEP se le dice porque es antes de firmar un contrato, ¿ok? Esa es la clave en realidad.
Esto va contra el EIR, el BEP se elabora contra un EIR, ¿sí? Y después se genera el BEP cuando ya se tiene el contrato, ¿sí? Entonces, acá, claro, acá entonces, si todavía no se ha firmado un contrato, entonces, para entender este punto, ¿no? Tenemos el EIR del cliente que se comparte dentro de un CDE, que es un ambiente común de datos, se comparte a las potenciales contratistas generales o a la potencial, sí, a la potencial contratista. Es decir, ahí estamos hablando del proceso de la licitación, ¿no? Se presentan muchas contratistas y presentan este BEP, que se le llama un pre-BEP, un precontrato, ¿sí? Y que va contra estos requerimientos de información del proyecto propios del cliente, ¿sí? Y después del contrato ya recién sale el plan de ejecución BIM. Esta es la manera de hacerlo. Claramente, bueno, em, no lo he visto, no lo he visto que se haga en la industria de esta manera. Cuando hablamos del BIM, hablamos de un BEP, ¿sí? Pero no se entiende la figura del pre-BEP y mucho menos la figura de los requerimientos de información del proyecto. Entonces, ahí, nada, hacer hincapié en avanzar en esos términos. Sé que la industria minera sí está poniendo en práctica esta parte, ¿no? de aterrizar, ¿no? No es fácil, no es fácil. Muchos entran al mundo del BIM, muchos clientes, me refiero, entran al mundo del BIM sin conocer, un poco como viendo qué tal les va, ¿no? Así que, y piden un BEP, o piden un BIM, mejor dicho, y así empieza, ¿no? Pero miren que la figura es más compleja, al menos la propuesta de la ISO 19650, ¿sí? Otras palabras clave son el nivel de información requerido. Esto se aterriza en los lots, en los niveles de detalle y en los niveles de información, ¿no? Esto es del modelo, es decir, cuánta información tiene que tener un modelo. Eso también, esto de acá, por ejemplo, el nivel de información es importante, te habla del alcance y eso se aterriza en un web. Lo vamos a ver después también, ¿sí? Ok, entonces pasamos a las actividades de la gestión de la información según la ISO. Tiene esta figura cíclica, que es lo que les comentaba, porque está orientado a los datos y los datos son reutilizables, se reutilizan porque si tú ejecutaste tu proyecto de una manera, hiciste el edificio uno, bueno, te queda un aprendizaje a nivel de datos, ¿sí? Ese aprendizaje es lo que puedes utilizar para tus siguientes proyectos. Esa es un poco la visión, ¿sí? Cuando se habla de datos es muy fácil verlo de esa manera. Tal vez cuando pensamos en la construcción física de obra, lo vemos un poco más lineal, ¿no? Y decimos, bueno, lineal considerando la vida útil del proyecto y esa será la operación y mantenimiento, ¿no? Pero nuevamente, el- esto está, esto está orientado principalmente al cliente, diría, ¿sí? Y tiene muchas actividades que están orientadas al cliente. Por ejemplo, evaluación de los requerimientos, la invitación a la licitación. Acá recién, por ejemplo, aparece un constructor, que es o constructor o el que hace la ingeniería, ¿verdad? La presentación de ofertas. Después el contrato, la movilización y, y claramente la producción colaborativa de información con la entrega del modelo, que es de los puntos más importantes de esta ISO, ¿sí? Ok, y después cierre el proyecto, ¿no? Ya cuando termina. Em, ok, miren que todo está dentro de un ambiente común de datos, ¿sí? Em, Quería también mostrarles un poco cómo yo entiendo la cadena de valor, ¿no? Porque, claro, esta es la propuesta de la ISO, ¿sí? Pero para muchos les puede confundir. De hecho, al inicio también me confundía. Es decir, primero verlo de esta manera, un poco circular, entender qué es la evaluación de los requerimientos, entender qué es la invitación a la licitación y qué procesos encontramos ahí. Pero nuevamente les digo, para hacer un poco de recapitular,
estas dos están orientadas al cliente, ¿sí? En la medida que el cliente entienda, entienda su negocio, entienda lo que es valor para el cliente, es decir, eh, sí, entienda lo que es valor, va a saber pedir la información de la mejor manera, ¿sí? Para que no se produzca más información de la debida, ni por otro lado menos información, sino lo que se requiere, ¿sí? Eso es un problema muy común y tiene que ver con el alcance y los usos BIM que se plasman en un plan de ejecución BIM, ¿no? Al inicio el cliente te puede decir que sí, que lo necesito para la compatibilización, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Y pasa tiempo de modelado, se invierte esfuerzo. Y digamos, bueno, exagerando, al último te podría decir, bueno, pero yo también lo requiero para el metrado de tal cosa. No, pues, ¿no? O sea, porque una cosa es el modelo para la compatibilización y otra cosa es el modelo para el metrado, ¿no? No es lo mismo. Entonces es importante hacer énfasis, ¿no? O sea, cuando el cliente no lo hace, hay que hacer ese trabajo, porque al final los problemas van a surgir aguas abajo si es que no se hace, ¿no? Entonces, por eso es que, por eso es que la ISO plantea en realidad justamente estas buenas prácticas, ¿sí? Y de ahí cada uno lo va moldeando a la necesidad que tiene en sus proyectos. Y entonces ahí les traigo también esta manera de cómo yo entiendo la cadena de valor. Y es que hay una ingeniería, ¿sí? Hay una construcción, hay un proceso de comisionamiento, dependiendo del tipo de proyecto, y después hay una operación y mantenimiento. La operación y mantenimiento no es nuestro negocio, ¿no? Sin embargo, la ISO te ayuda a pensar en que este proyecto se va a convertir en un activo y por tanto tienes que tener ciertas consideraciones desde que lo construyes, ¿sí? Eso es un poco lo que dice. Y por otro lado, ver un poco la realidad, ¿no? O sea, la ingeniería actualmente se hace en el BIM. Diría que, diría que no, no al 100%, ¿no? Si hablamos de edificaciones, arquitectura y estructuras, puede que tengan mayor madurez en temas BIM, pero siempre van a quedar especialidades un poco más rezagadas con respecto al BIM. Y entonces eso también demanda tener un plan, una estrategia para abordar todo esto, ¿sí? Porque, es decir, se dan cuenta que el flujo no es ideal, claramente no es ideal, no, no todo el mundo se ha sumado a la ola del BIM y cuando estamos en la realidad, cuando nos enfrentamos a la realidad, eh, vemos ese tipo de problemas, ¿no? No todos usan BIM. Entonces, ¿qué hacemos? Igual tenemos que gestionar el proyecto, ¿no? De la mejor manera. Y lo que ocurre en esta ingeniería es que como no todas hacen BIM, o muchas hacen, o la mayoría hace planos, tal vez en ingeniería, acá se abre, digamos, una oportunidad, una ventana para hacer una especie de preconstrucción, es decir, levantar esa información al BIM, ¿sí? Em, y eso te trae un poco más, eso te trae confiabilidad de la información al momento de la construcción, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo actualmente. Estas líneas así medias eh, paralelas hacen noción a las fases de un proyecto, ¿sí? Y por otro lado, en la ingeniería tenemos más que todo especialidades, ¿no? Pero es circular porque hay mucha interacción en ingeniería y mucho reproceso, en el sentido de que se produce una información, la publicas, eh, la otra especialidad toma en cuenta esa información. Si hay cambios, ¿cómo se alertan las demás? ¿No? Entonces, en construcción hay retrabajos, sí.
en ingeniería también hay retrabajos y deficiencias, ¿sí? Ahora, solucionar problemas en la ingeniería es menos costoso que solucionarlos en la construcción. Eso sí, debemos saber, ¿no? Em, entonces, debemos entender este punto, ¿sí? Este es la cadena, este es nuestro negocio, esta es la cadena de valor, ¿sí? Entonces, ¿dónde hay BIM? Si no hay BIM en la ingeniería, va a haber por acá en la preconstrucción. Este de acá, la intersección, se le llama preconstrucción. Y es una práctica que actualmente se está adoptando bastante común, ¿sí? Que incluso conecta con vender el modelo colaborativo, ¿sí? Es decir, el constructor mira la ingeniería y dice, oye, tu ingeniería no sé si está tan bien hecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que acá hay una transferencia de responsabilidad cuando la ingeniería no está bien hecha y el constructor asume toda esa responsabilidad y riesgos, ¿no? Entonces al constructor le interesa saber que la ingeniería está bien hecha. Ahí entra el BIM, por ejemplo, ¿no? Les hablo de la realidad porque, digamos, si somos idealistas, esta ingeniería se haría en BIM, pero claramente no está pasando actualmente. Sí, la adopción se da, pero es lenta, ¿sí? Y de ahí también aparecen estas normativas que la adoptan países y la difunden también a nivel país. Y esa parte está publicado, ¿no? No quiero tocar esos temas porque eso lo encuentran en la web, ¿no? Cuánta difusión tiene por parte del MEF, el Plan BIM Perú, etcétera. Todo está en la web. Pero esa es la dirección, ¿verdad? Ok, entonces entendiendo un poco la cadena de valor.